Quiero presentarles a Rosa Hoekstra. Ella es lecturer en King's College London y nos va a hablar de el gap de investigación que existe a nivel mundial entre diferentes zonas geográficas en autismo. Muchas gracias y un gran aplauso para Rosa. Thanks very much, Anders, and thanks very much for the invitation. Muchas gracias y gracias por la invitación de estar aquí y hablar ante ustedes. Es un gran placer ver a tanta gente en el público. Por favor, ocupen mis puestos adelante para que estén cómodos. Aquí tenemos una cordillera de Líbanos cerca de la capital de Etiopía, Addis Ababa. Es un lugar maravilloso y he puesto esta imagen para ilustrar la brecha en las investigaciones. La mayoría de las investigaciones en el autismo se realizan en los países de altos ingresos, América del Norte, Europa, Australia, Japón, Corea, por ejemplo, pero se hace muy poco en los países de ingresos medios y es donde vive la mayor parte de la población y donde viven la mayor parte de los niños con trastornos del desarrollo. Entonces, hay estudios que estiman la carga global de enfermedades que dicen que el 95% de los niños con trastornos de desarrollo viven en los países de desarrollo medio y bajo, y se hacen pocos estudios en ese contexto, lo cual genera una brecha. La primera vez que se destacó esta brecha en las investigaciones tenía que ver con estudios de salud mental, no autismo. Entonces, Saxena, que era el jefe de la OMS de salud pública hace tiempo, y publicó un estudio en el 2006 donde descubrieron que solamente 6% de esos estudios se realizaron en los contextos de ingresos bajos y medianos, y la mayoría se hicieron en un contexto de ingresos altos. Eso fue hace 13 años, de hecho. Y 4 años después, Henry y colegas publicaron un trabajo importante que se centraba en las ciencias conductuales y psicológicas, demostrando que la mayoría de esos estudios se realizan en muestras de sociedades industrializadas, ricas, democráticas, de la zona occidente, donde no se refleja toda la población mundial, y es muy probable que estos sesgos, que existen sesgos en las investigaciones. Hemos desarrollado teorías indicando que son pensamientos universales, pero al fin y al cabo a lo mejor tiene que ver específicamente con estas muestras con sesgo. A ver, es probable que también esto se aplique al autismo. Sabemos que la mayor parte de las investigaciones en autismo se hacen en países de altos ingresos. Hace poco trabajé con un grupo de académicos internacionales y publicamos estos datos destacando este problema de la gapa en las investigaciones, de la brecha en las investigaciones. Así que destacamos dos cosas: que el conocimiento, lo que sabemos sobre el autismo, cómo es, cuáles son su perfil y sus causas, es información incompleta y posiblemente con un sesgo, y en parte tiene que ver con la falta de capacidad. Normalmente se hacen estudios de intervención en ciertos países, luego se desarrollan estas intervenciones que van de acuerdo al contexto de ese país, y a lo mejor esas intervenciones no son adecuadas para países de bajos ingresos, lo cual genera inequidad en cuanto a la entrega de servicios. A ver, y en esta presentación me gustaría tomar en cuenta algunos aspectos que influyen en el autismo, aspectos culturales, sociales, etcétera, que podrían afectar el diagnóstico, es decir, cómo descubrimos a los niños y cómo afectamos, tenemos una influencia en su trayectoria. La idea es encontrar a los niños tempranamente, diagnosticarlos y entender algunos aspectos culturales que pudiesen influir en todo esto. Además, quisiera abordar la forma en que, a mi juicio, podemos trabajar para mejorar la representación global de los estudios en autismo. A ver, gran parte de mi pensamiento se ha visto influido por mi trabajo con colegas en la universidad en Etiopía en el año 2010. Previo a eso, hice todos mis estudios en los Países Bajos, en el Reino Unido, en un contexto de altos ingresos. En 2010 empecé a trabajar con gente de Etiopía y ahí me di cuenta claramente de la
brecha en las investigaciones y las consecuencias. Y como entendemos muy poco qué sucede en otros países en cuanto al autismo y otros trastornos de desarrollo. Así que voy a referirme a nuestros estudios en Etiopía con un poco de antecedentes antes. Etiopía es un país con una población de más de 100 millones de habitantes. Es el país segundo país más grande de África, de acuerdo al PNUD, en cuanto a su clasificación en el índice de desarrollo humano, está muy al final y 27% de las personas viven en la pobreza extrema, con menos de $1.90 por día. Casi el 6% de los niños fallecen antes de cumplir los 5 años y una cuarta parte de los niños padecen de subpeso, bajo peso, y también tenemos el 38% de los niños que no alcanzan un desarrollo, un crecimiento adecuado. Las cifras hablan por sí mismas y vemos tendencias que van mejorando. En el año 2017, igual la cifra de la mortalidad infantil, o sea, menos de 5 años, había mejorado bastante, pero sigue siendo una situación bastante problemática. A ver, estas cifras también se traducen en el sistema de salud y sus problemas, sobre todo en cuanto a los servicios de salud mental para personas con discapacidad de desarrollo. Hay 2 clínicas de salud mental infantil. Ambas clínicas o ambos centros se encuentran en la capital. Hay 60 psiquiatras en el país, pero solamente uno se ha especializado en psiquiatría infantil. 100 millones de personas en la población, y que la mitad de esta población corresponde a los niños. Y los niños sí son atendidos por psiquiatras, pero psiquiatras generalizados, no generales, no infantiles. La mayoría de la población vive en zonas rurales dispersas, muy a menudo lejos de centros urbanos. Es decir, estas familias simplemente no alcanzan a llegar a los centros de salud en la capital. Y si llegan ahí, a menudo tenían que haber vendido una vaca para hacer el viaje una sola vez. Entonces, no es posible que vuelvan para un control. Y en estas comunidades rurales, los servicios son entregados por personas de la salud con muy poco entrenamiento, capacitación, y a menudo el autismo no se detecta, y cuando sí se detecta se tratan de casos severos con discapacidad intelectual severa. Aún no he visto ningún niño en Etiopía con autismo que tiene un nivel promedio o superior de capacidad intelectual. Muy bien, ese es el contexto, y después de trabajar allá un par de años me di cuenta de que sería maravilloso reflexionar con mayor profundidad sobre algunos aspectos culturales y contextuales que podrían afectar los estudios. Pero, ¿qué queremos decir cuando utilizamos la palabra cultura? Podríamos decir que son las costumbres, logros, civilización de personas en un tiempo particular, o podemos decir que es la totalidad de hábitos, ideas, convicciones, actitudes y conductas que nacen de estos. La cultura también es algo que hay que definir lo que no es la cultura. No necesariamente se relaciona con la geografía, ¿cierto? Esto se debe a la migración. Pueden haber distintas culturas coexistiendo en un mismo lugar geográfico, y los residentes urbanos a lo mejor tienen más en común con otros residentes urbanos de otros países. Por ejemplo, mis colegas de psiquiatría en Etiopía, la verdad que se parecen bastante a mí, pero ellos son muy distintos de los demás habitantes de Etiopía que viven en una zona rural, que son muy pobres, así que hay grandes brechas dentro de los mismos países. Y la cultura claramente se relaciona estrechamente con algunos aspectos económicos. Ni siquiera voy a intentar desmenuzar esto y decir que se pueden desconectar, pero es importante reconocer que las culturas también evolucionan con el tiempo. A ver, tomando en cuenta esas ideas, tuve la oportunidad de trabajar con un estudiante fabuloso, y nosotros empezamos también a trabajar con otros colegas para crear un marco conceptual para empezar a entender los factores contextuales y culturales que pudiesen influir en la identificación y el diagnóstico de autismo globalmente. Realizamos un estudio sistemático de las publicaciones
de autismo y también sabiendo que si solamente estudiamos el autismo sin tomar en cuenta otros aspectos infantiles, a lo mejor estamos dejando de lado algunos aspectos. Estudiamos también distintos conceptos de salud mental, psicología transcultural, psiquiatría cultural, etcétera. Y también intentamos mapear distintos factores culturales contextuales a nivel global con otros aspectos que a lo mejor en algunos contextos culturales no entran en el juego, no son pertinentes, pero queríamos crear un marco completo que pudiese servir para estudios a futuro, para que los investigadores pudieran tomar en cuenta distintos aspectos a la hora de diseñar sus estudios. En la actualidad, esto está sometido a una revisión por pares, pero la información previa está disponible en los archivos. A ver, nosotros desarrollamos un marco que toma en cuenta 4 niveles, comenzando con la expresión de los síntomas de autismo, las diferencias culturales, contextuales también, en cuanto a las diferencias en relación al autismo también se expresan ahí. Segundo nivel, ¿cómo reconocemos los síntomas de autismo? Es decir, sabemos que es un síntoma atípico, que es algo que nos debería preocupar. Bueno, una vez reconocido el síntoma, ¿cómo se interpreta? Ese es el tercer nivel. ¿Son síntomas problemáticos o no? Y su interpretación pudiese afectar si o no se busca ayuda, servicio o ayuda de un servicio religioso, un servicio médico, un sanador tradicional. Y después de haber consultado a un centro médico, también los aspectos culturales, contextuales pueden afectar cómo se reportan estos síntomas. Y ahí entra la familia, los padres. Y quisiera dejar claro que tomamos en cuenta a los niños también con el fin de poder aportar al diagnóstico e intervención temprana. Nosotros hemos realizado, la mayoría de los estudios asociados a este marco tienen que ver con los niños, tomando en cuenta que por supuesto que los padres desempeñan un papel muy importante en la defensa y la protección. Voy a hablar con mayor detalle sobre cada nivel. Primer nivel, la expresión de los síntomas. Hemos definido los distintos síntomas de acuerdo al DSM-5 y CD-11. Queremos saber si son síntomas uniformes entre las distintas culturas. A ver, los síntomas que visualizamos, que observamos, pueden ser distintos en distintos países, ¿cierto? Existen pocas pruebas. Y hemos visto que los mismos síntomas se presentan en distintas culturas. Puede que haya cierta evidencia indicando que pueden haber diferencias sutiles en su expresión. Por ejemplo, en China y otras culturas, posiblemente tenemos contacto visual atípico. Y también hay un estudio interesante que incluye una entrevista cualitativa con padres con niños con autismo en Etiopía y les preguntamos a los niños cuáles son las dificultades que enfrenta su hijo, pero también preguntamos por las fortalezas, sus virtudes. Muchas veces los padres dijeron, a ver, una virtud de mi hijo es que saluda muy bien a la gente. El contacto primero es fenomenal. Entonces, esto es un ejemplo de su contacto social y en muchos casos de niños autistas les cuesta saludar por primera vez a las otras personas. Entonces, ¿por qué? Porque el saludo en Etiopía es muy importante. Es muy importante ser educado y saludar al otro. Y esto es un proceso muy en base a ritos. Uno siempre saluda al otro de la misma forma. Y depende de la cultura. En algunas culturas se da la mano, se da un beso, 2 besos, 3 veces. Pero es exactamente igual en Etiopía. Se hace de una sola forma y es una fuente de orgullo para los padres si los hijos lo hacen bien. Así que a lo mejor esto es una diferencia cultural sutil, pero la verdad es que hay poca evidencia de otras diferencias sutiles.
Hay algunos síntomas quizás más severos en algunos países, eso pensábamos, pero existen pocas pruebas para indicar esto. Hay 2 estudios que la verdad que no son muy convincentes. Creo que los hallazgos de estos 2 estudios se asocian a diferencias de la muestra. Estas 2 publicaciones indican que puede que haya diferencias en cuanto a los objetos, preocupación con objetos, de acuerdo a estudios en Nigeria, por ejemplo, versus niños en la cultura norteamericana anglosajona. A ver, también queríamos averiguar si la cultura y el contexto desempeñan un papel cuando tenemos síntomas que conllevan a un deterioro importante. Es decir, para tener un diagnóstico tiene que haber algún deterioro a diario. Pueden haber distintas características presentes, pero que no afectan la funcionalidad del niño. Entonces no hay un diagnóstico. Entonces puede que el contexto y la cultura desempeñen un papel. No lo sé. Esto es netamente especulación. Y si uno vive en Etiopía rural, y uno es agricultor, se despierta en la mañana con el sol y luego atiende al ganado, cena y se acuesta con la puesta del sol. Entonces, ¿cuáles son las exigencias diarias? Bueno, son muy distintas a las que enfrentan las personas en una zona urbana, con una pantalla diaria, con el teléfono, con distintas distracciones, estímulo sensorial. A lo mejor esto nos exige más en la vida diaria y esto puede que genere una situación de deterioro clínico importante. No lo sé, es mera especulación. Ese es el primer nivel. Vamos a hablar del segundo nivel. Bueno, partiendo de la base de que la definición del autismo a nivel mundial es básicamente igual. Entonces queríamos ver si hay algunos aspectos socioeconómicos, culturales que afectan el autismo cuando efectivamente se reconocen características atípicas. A lo mejor hay diferencias en cuanto a las normas culturales, los hábitos culturales. Por ejemplo, contacto visual con las autoridades y con la gente mayor es algo vergonzoso y que es una muestra de falta de respeto en algunas culturas asiáticas, africanas y latinas. Entonces, anormalidades en cuanto a al contacto visual pueden ser más difíciles de reconocer en estas culturas que lo son en las culturas anglosajonas, por ejemplo. También había diferencias culturales en cuanto al juego imaginario, de la frecuencia de este juego imaginario y nivel de imaginación que aplican los niños. Por ejemplo, en algunos países este tipo de juego no es tan común. Entonces los padres y los profesores no se dan cuenta de que el niño no muestra un grado adecuado de juego imaginario. También pueden haber diferencias en relación a los límites de lo que es aceptable en cuanto a prácticas culturales. Pueden haber ciertas prácticas culturales que existen, pero el momento en que se decide que es una práctica atípica puede variar. La presentación, por favor. Entonces, existen ciertas pruebas indicando que hay mayor variabilidad en cuanto a dónde se marca esa frontera. Por ejemplo, en Jamaica y en Tailandia, los padres aceptan más conductas. O sea, la frontera de la demarcación es más amplia cuando se compara con madres de los Países Bajos y de los Estados Unidos. Allá se preocupan menos las conductas de los niños cuando se compara con las madres migrantes. Entonces, depende. Puede que hayan diferencias culturales en cómo se define conductas atípicas aceptables. Hay un estudio que indica que posiblemente hay diferencias y este es un estudio realizado por una psiquiatra que dice que puede haber una tendencia en las masas rurales de aceptar y tolerar cierto grado de anormalidad como algo normal. Reconocimiento de los síntomas de autismo también se vincula estrechamente con la conciencia del cuidador.
hay distintos niveles de observación de los cuidadores. Hay distintas prácticas y normas también culturales que afectan cómo uno es padre y qué hace uno como padre. Y si uno es padre de un solo hijo que monitorea todo lo que hace su hijo, cada etapa de desarrollo, a lo mejor se va a detectar más rápidamente una anormalidad. Cuando se compara con un padre con 10 hijos, donde tiene que dividir su atención en distintos integrantes de la familia y también donde participan los abuelos y otros cuidadores. Entonces, en ese contexto puede que haya menos conciencia en cuanto a las anormalidades conductuales de esos niños. Por ejemplo, cuando uno vive en un contexto de guerra o se preocupa de cómo va a alimentar a sus hijos, a lo mejor no presta tanta atención a estos desvíos conductuales. Y también hay una gran variación de distintos niveles de conciencia asociada al autismo. Sobre todo, hay menos en un contexto de bajos ingresos. Aquí tenemos una cita de un estudio malayo que una madre dice, no sabía que tenía autismo, sino hasta que tuvo fiebre. La envía al hospital y luego el médico sospechaba que padecía de autismo. Y yo le pregunté, ¿qué es el autismo? Y él dijo que es algo de por vida. Y yo le pregunté al doctor cómo se deletrea y él dijo AUTISMO. Entonces, cuando hay limitaciones en cuanto a al reconocimiento de estas conductas, esto puede afectar la búsqueda de servicios. También el lenguaje es otro aspecto importante, pero no se concibe globalmente de la misma forma. A ver, en la India es más común que los niños padecen de un desarrollo de lenguaje tardío. Y en China, un niño que habla tardíamente se considera más inteligente que sus pares en el futuro. Entonces, depende culturalmente de cómo se interpretan ciertos síntomas. Esto puede afectar la voluntad o la capacidad del padre de buscar ayuda. A ver, ahora quisiera hablar de aspectos más amplios de la interpretación de los síntomas. Tenemos modelos explicativos que hablan de las perspectivas de las personas relacionadas con la naturaleza, las causas, curso y tratamiento de las condiciones. Es decir, ¿qué le pasa a mi hijo? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué ahora? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuán serio es esto? ¿Cómo lo puedo tratar, por ejemplo? Estas preguntas son típicas y se relacionan con estos modelos explicativos. Y estos modelos, cuando lo explican los cuidadores, pueden afectar la forma en que reportan los síntomas, en qué momento, qué tipo de servicios buscan y cómo se entrega la intervención. A ver, tenemos estos modelos en Etiopía y los estudiamos y vemos que solamente 2/3 de la muestra tenían trastornos, o más bien discapacidad intelectual. Debería agregar que estamos hablando con padres que sí han buscado ayuda, así que hay un sesgo en esta muestra. Les hicimos preguntas sobre su opinión de la condición de sus hijos en entrevistas cara a cara. Lo que funciona muy bien en Etiopía es trabajar con una persona que tiene capacitación a la hora de recopilar datos y trabajar con los padres de esta forma. Entonces, cuando preguntamos a los padres ¿qué opinaban? ¿Qué pensaban que eran las causas de estos síntomas? Entonces, nosotros dividimos las causas en distintas categorías. 40% decían que los niños estaban poseídos por un espíritu y otros padres decían que tenía que ver con un pecado, castigo de Dios. Y otros también citaron causas biológicas, accidentes, complicaciones al nacer, un accidente, lesiones
con a la cabeza, por ejemplo, y algunos padres decían, creo que tienen dos causas. Puede ser porque hubo complicaciones al nacer, pero también está poseído. Así que estas respuestas no son mutuamente excluyentes. Así que es algo común en muchos países y no es algo específicamente asociado al autismo. Pueden haber distintas causas. Ahora, esto también puede afectar dónde acuden los padres para buscar ayuda. La mayoría de los padres, cuando llegan a la clínica, ya han pasado por distintos centros, por ejemplo, religiosos o curanderos tradicionales, por ejemplo. O sea, el centro biomédico suele ser la última parada. Cuando le preguntamos qué tratamientos han aplicado, algunos han dicho fármacos, medicamentos, porque el niño ha sufrido de ansiedad, epilepsia. Otros han intentado tratamientos tradicionales, como un colgante en el cuello, intervenciones religiosas como oración, castigo físico sigue siendo muy común en Etiopía. Entonces muchos padres han dicho que han castigado físicamente a sus hijos con el fin de mejorar su conducta, y finalmente el 9% de los padres reportaron que han encadenado a sus hijos. Ahora, hay contexto muy interesante aquí, importante, que hay que dejar claro, y estos padres han dicho que encadenar al niño no es un castigo y no lo hacen con el fin de mejorar las conductas, lo hacen como última instancia, cuando no hay nadie disponible para cuidar al hijo y el padre o la madre tiene que salir a trabajar, a comprar, y la única opción de mantener al niño a salvo y lejos de daño es encadenándolo. Así que la interpretación de los síntomas puede afectar si o no los padres buscan ayuda. A lo mejor los padres deciden que sí necesitan ayuda, pero hay muchos obstáculos que tendrían que superar antes de recibir el servicio o la ayuda. Hay muchos estudios que analizan los servicios, los centros de servicios y las barreras, y de acuerdo a estos estudios hay distintos obstáculos. Por ejemplo, el gasto financiero. A lo mejor si uno tiene que pagar para tener acceso a los servicios médicos, no lo buscan. Disponibilidad de servicios también. En Etiopía son escasos o a lo mejor quedan lejos, por lo tanto, falta de acceso. También pueden haber temas asociados a la condición. Si, por ejemplo, a lo mejor el Estado se va a llevar a su hijo, o a lo mejor los padres opinan que los profesionales de salud no están capacitados para ayudar a sus hijos. Y luego el estigma, que es una barrera muy importante para los padres a la hora de buscar ayuda. Hemos estudiado el estigma bastante en profundidad, y esta información proviene de un estudio continuo donde hemos entrevistado a los padres con hijos con trastorno en desarrollo en Etiopía rural. Y aquí tenemos una cita. Dice, por ejemplo, cuando salimos a la calle con mi hijo, todos nos miran, todos se dan vuelta a mirarlo. Es así nomás. Así que yo les digo, ojo, cuidado, al mirar se va a tropezar, mire por dónde anda. Entonces es así. Hay otro padre en la misma comunidad, dice que es la gente, su actitud. Esto me enferma cuando saco a mi hijo a la calle. A lo mejor tiene que ver con su falta de conocimiento, pero su actitud es pésima. Ahora, este es un contexto muy complicado para los padres a la hora de sacar a sus hijos a la calle. Entonces, es común dejar a los niños encerrados en sus casas. Por lo tanto, los servicios de salud no saben que existen estos hijos porque se quedan en la casa debido al gran estigma. Tenemos todas estas barreras, pero después de estas barreras algunos sí van a la clínica. Una vez que llegan ahí, podrían tener algunos factores culturales o contextuales que impactan el tipo de información que recibe el clínico sobre el cual basa el diagnóstico. El objetivo del cuidador también puede jugar un papel importante. Por ejemplo, ¿qué es lo que busca? Si lo que está buscando es una cura y se dan cuenta que el clínico no es capaz de entregarle eso, probablemente no regresen.
La percepción del clínico también puede jugar un rol en lo que la información que entrega el cuidador. Por ejemplo, en el caso de la India, donde las distintas etapas, donde el doctor culturalmente tiene un rol casi como un dios, entonces el resultado puede ser distinto. La falta de alfabetización también o de lenguaje puede ser una barrera, sobre todo si viven en contextos donde se hablan distintos idiomas. Etiopía tiene 80 idiomas distintos, así que la barrera idiomática podría ser un problema. Y esto ocurre en muchos otros contextos también, por ejemplo, en familias latinas que viven en Estados Unidos, donde el clínico solamente puede ser angloparlante y quizás no habla español. En contexto de bajo nivel de conocimiento, el reporte de parte de los padres podría limitar a las familias en temas con los niños que pueden tener un impacto importante en el funcionamiento diario de la familia. Por ejemplo, la falta de habilidades de autoayudarse. Por ejemplo, no saben comer solos, no saben ir al baño solos. O algunas cosas un poco más severas como agresión o el golpearse la cabeza contra la pared. Cuando entrevistamos a los padres de los niños con diagnóstico de autismo, es decir, ya tienen diagnóstico de sus niños, cuando les preguntamos sobre los problemas de su hijo, esos son el típico de cosas que menciona. Falta de capacidad de poder ir al baño, no comer, hacerse daño, golpearse la cabeza, no poder entender la gesticulación o más bien la falta de ella. Eso son todas variaciones al momento de poder tener un diagnóstico. En función hemos desarrollado un marco. Yo sé que no van a alcanzar a leerlo todo. Tenemos la versión impresa si ustedes la quieran, pero aquí tenemos varios niveles, donde son 4 niveles en general, donde nosotros tenemos distintos efectos dentro del diagnóstico del autismo y esperamos que este marco nos pueda ayudar en estudios futuros para generar un marco de manera tal de que ustedes pueden ver cuáles son los factores que yo debo considerar al momento de realizar mis estudios o qué otras cosas debo considerar si yo quiero evitar inequidades en el acceso a servicios dentro de mi comunidad. Esperamos que esto pueda ser de utilidad. Y también esperamos que esto pudiera ayudarnos en aumentar la representación global en la investigación en torno al autismo, no solamente en los países de bajo y medios ingresos, sino también una diversidad dentro de los contextos de altos ingresos. Muchos de los participantes normalmente son de áreas urbanas con buenos niveles de educación, de clase social más bien alta. Generalmente eso no es una representación de la totalidad de la población en general y eso nos puede llevar a problemas. Por ejemplo, hay algunas mediciones donde hay un tamizaje que luego cuando aplicamos eso a otros contextos no funcionan del todo bien. Entonces, yo espero y tengo la esperanza realmente de que nosotros podamos incluir más diversidad en nuestros estudios de manera de tener una visión un poco más genérica de qué es el autismo, cómo podemos diagnosticarlo, identificarlo y los tipos de tratamiento que pueden servir. Un par de puntos sobre cómo, en función a nuestra experiencia en Etiopía, se pueden hacer cosas para aumentar esta representación. Nuestra principal experiencia es que hay que involucrar a los actores claves desde el inicio. Es decir, no solamente publicar los resultados al final, sino todos deben estar involucrados desde el inicio. Se invitan expertos, proveedores de servicios locales, padres de niños con autismo. Si se logra invitar también a distintas entidades yo no conozco en Etiopía personas autistas que puedan expresarse, pero si se identifican esas personas, me encantaría involucrarlos a nuestros grupos de partes interesadas o actores claves. Es importante para que ellos sepan que el trabajo que estamos haciendo cubre necesidades locales, que la gente entienda que lo que uno hace es importante y además hacer uso de métodos y enfoques culturalmente apropiados ahí, de manera tal de tener la mejor representación posible. Hacer las preguntas adecuadas, hacer uso de recolección de datos que sea adecuada para el área local. Pues les doy un ejemplo extremo. Si yo utilizara una encuesta en línea en Etiopía, probablemente llegaría al 0,5% de la población. Sería totalmente útil. Quizás es un método útil en otro contexto, pero totalmente imposible en un contexto como el de Etiopía. Y además pensar de manera crítica. Estamos con un rango completo de los participantes. ¿Qué pasa con los grupos vulnerables, con las minorías? Han sido
excluidos sin intención, solamente porque partimos del supuesto de que es difícil incluirlos. En Etiopía, esto es importante considerar todo eso. Piensen en el ejemplo del encadenamiento, de la inmovilización con cadena. Eso me dejó súper claro cómo nosotros debiéramos interpretar esto. Ahora, si involucramos a una comunidad desde el principio, también tenemos que trabajar al desarrollo de habilidades en el tema de investigación, pero también de la entrega de servicios, porque seguramente esas intervenciones probablemente terminarán siendo implementadas si se han hecho bien. Ahora, hay que considerar también dónde estamos organizando estas reuniones. ¿Cómo podemos pedirle información? El correo electrónico es imposible en Etiopía. Aunque tengan acceso, simplemente no entregan información escrita. Les gusta mucho hacer comentarios en talleres interactivos donde hay muy buen café de Etiopía, y ahí, si nosotros tenemos a través de la interacción presencial, mejor información. Y le diría exactamente lo mismo cuando hagamos esto en algunos entornos de altos ingresos. ¿Dónde encontrar los participantes? ¿Cómo involucrarlos? Ahora, de aquí en adelante, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son algunas de las próximas etapas? Bueno, hay algunas iniciativas prometedoras. La profesora Amina Abubakar de Kenia está liderando a un grupo que está desarrollando una medición de detección para el autismo en contextos un poco más diversos. También hay algunas iniciativas para tratar de mejorar la identificación de niños con autismo a nivel internacional a través de la OMS, el MHGAP. Es un programa para aumentar las capacidades de distintos cuidadores y también para trastornos mentales donde el autismo está incluido en uno de los paquetes. En Etiopía desarrollamos una capacitación para trabajadores comunitarios para enseñarles sobre la salud mental, pero más específicamente sobre problemas de desarrollo del desarrollo de las personas, porque una cosa es identificarlo, pero ¿qué pasa si no hay ningún tipo de servicios? Necesitamos intervenciones que sean adecuadas para los entornos de bajos ingresos, y yo sé que la siguiente presentación justamente va a hablar de eso, así que no voy a entrar en detalle ahí, solamente quiero hablarles de una intervención que nosotros estamos poniendo a prueba en Etiopía y que colegas de Lauren también están poniendo a prueba en Sudáfrica. La OMS ha desarrollado el CST, la capacitación de habilidades para cuidadores, para familias con niños con trastornos del desarrollo, para ayudar a sus hijos en su desarrollo y durante su aprendizaje, porque la idea es que pueda ser entregado por personas que no son especialistas, y eso podría ser en Etiopía. Si necesitamos de especialistas, no podríamos implementarlo. Así que nos involucramos con la OMS desde las primeras etapas, les dimos mucha retroalimentación sobre su material que todavía estaba en desarrollo, y el programa piloto está en distintas etapas de pruebas en 28 países. Así que nosotros hicimos una consulta extensiva, muy grande en Etiopía. Le mostramos el material a todos los actores claves y les preguntamos si le parecía adecuado, si cumplía con sus necesidades, si era culturalmente aceptable. Hicimos algunos cambios culturales y luego tratamos de implementarlo tanto en Addis Ababa como también en algunos contextos rurales. Y esto es alguno de los resultados, de los comentarios. No me imaginé que iban a saber lo que nosotros sentíamos, tampoco pensé que ellos sabían lo que nosotros sentíamos, simplemente vine a ver qué tal era, pero cuando tomé una de las clases vi muchas de las cosas que estaban presentes en mi vida, todos los problemas que yo tengo en mi casa están plasmados aquí en este libro. Eso se publicó a principios de este año en la revista Journal of Autism. Yo espero que todo este trabajo, si nosotros estamos abiertos, si nosotros pensamos al momento de diseñar nuestros estudios, si nos involucramos con las comunidades desde temprano, yo espero que eso finalmente pueda ayudarnos a cerrar estas brechas, estos vacíos en la investigación del autismo para que sea más representativa de la población global en general. Y me gustaría agradecerle a mis colegas de Etiopía y también en el King's College de Londres y también a los financiadores. Muchas gracias.